Muy buen día, tarde o noche, señor Saldaña. ¿Cómo está? ¿Cómo te va, Mona Lisa? Mucho gusto, buenos días. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí más o menos. ¿Está bien? Más o menos. Pero pues vamos a mandar un saludo muy cordial a las personas que nos retransmiten, que todos los días dedican sus mañanas. Bueno, lo más importante de la mañana, que esta comunicación del señor Saldaña salga al aire. Bueno, estamos en radiolanuevarepublica.org, en radio y televisión, en notipoemas.com, en Radio AMLO TV, en alcalorpolitico.com, en Grupo Notimedia y sus 23 estaciones de FM en Chiapas, coberturaciudadana.com. En La Poca Madre de los Poderosos, La Patria es Primero Blogspot, jóvenesconorona.org. Las fronteras en sus 8 estaciones, los viernes, el 92.5 FM en Santa Teresa, Táchira, y Radio Daniel Viglietti, corresponsales del pueblo.org. En Uruguay estamos en Montevideo en el 105.3 FM del Carmen, en Radio Amanecer en Artigas en el 92.7 en su red de 7 radios, y en Nueva Helvecia, Colonia, en Radio SFM. En Ecuador, un saludo a Radio Super K, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. En Honduras estamos en Tegucigalpa en el 1015 AM en Radio Hualcho y en el periódico digital Enfoques. Estamos también en Palma de Mallorca, en España, en Radio Contrafarsa 87.6 Fiesta FM. Les recordamos que el señor Jorge Saldaña está en contacto directo a través de su Twitter, Saldana Jorge, y su servidora Mona Lisa en La Nueva República. Un saludo en la operación a Marielos Serrano, a Pastor Delgado en la televisión y a Pepe Garduño en grabación de audio y video y difusión. Señor Saldaña, pues los temas de hoy, ¿cuáles van a ser? Platíquenos. Hay un montón de cosas que mis colegas queridísimos de la radio y televisión o no han dicho o han ocultado de una manera apropósitamente, dicen en mi tierra. Oye, la cosa esa del Twitter o como se llame es @SaldanaJorge. Sí. Luego llegan cosas muy interesantes. Fíjate que yo creo que es una apreciación de mi parte. Yo creo que eso del Twitter lo empecé a ver y a saber y a ver que no era, que bueno, que era, que podía yo hacerlo, que no era tan complicado, pues hace como 2 años. Y ya hay un montón de perseguidores o como se llame, pero claro, sin un medio de comunicación mercantil. Pero como que se ha limpiado. Ahora, cuando yo llegué, era de cada 10 twitters, o como se llame, de cada 10 mensajes, había 4, por lo menos, que eran una grosería abierta, que eran la manifestación de una personalidad que sentía una satisfacción en mentar la madre, en decir viejo, en decir una brutalidad, una procacidad. Busca la palabra, a ver si me puede decir qué es lo procaz. Yo sé lo que es, pero no sé exactamente de dónde viene. Poner de manifiesto algo grotesco, grosero, ofensivo y sucio. Bueno, había procacidades y todo eso. En la actualidad lo único que queda, y no es que diga yo que lo quiten, hay cada quien su vida, y fíjense que no digo otra cosa más que cada quien su vida, salen algunas muñecas desnudas, pero yo sí quiero, no sé si felicitar o decir o subrayar que sea limpiado, no me gusta la palabra limpiado, como que se ha purificado un poco. Ya inclusive a mí, cada vez que decía yo algo que molestaba un poquito, ya, retírate viejo, hijo, quién sabe qué, está asqueroso. Bueno, así, cosas muy agresivas, y quiero decir que ahora en un 99% más, ya es muy difícil encontrar una procacidad en el Twitter, y ha prevalecido la idea, no nos hemos podido librar de la burda, insulsa,
tonta e inútil publicidad gubernamental. Y voy a referirme a cuál. A la de que el señor secretario de no sé qué va a inaugurar las Academias Vázquez. El señor gobernador se dirige al banquete de tal lugar. Los asistentes, eso tampoco estoy inculpando al funcionario, que quizá y obviamente no tiene tiempo para eso, pero sus publicistas, sus jefes de prensa, sus repartidores de chayote, piensan que todo lo que hace un funcionario es digno de saberse, de conocerse o es noticia. Y es tontería. Hay estados, por ejemplo, que se están cayendo a pedazos de criminalidad y quieren los titulares del gobierno en esas regiones que nosotros nos interesemos a que va a ir a cantar Plácido Domingo, coño. Bueno, digo un nombre por decirlo así, o que hay un festival en la plaza de no sé qué dedicado al folclore. Oye, si se están entrematando entre todos, si hay una verdadera imposibilidad de control, si quieren, ahora ya voy a pasar a otro tema, la optimista consideración gubernamental de que todo se arregla con una entrevista radiofónica y televisiva. No, señores gobernadores, el problema de la corrupción generalizada, el problema del desempleo, el problema de la inseguridad, el problema de la falta de valores gubernamentales y ciudadanos para ejercer el poder, no la van a arreglar con que le digan, oiga sí señor Gómez o Pérez Leiva, oiga sí señor López, como se llame. No se va a arreglar con una declaración periodística porque hemos aumentado en este año y nuestra ocupación hotelera se encuentra al 99.9%. Oye, pero anoche tuviste 30 muertos. Oye, pero ¿cómo va a ser que algo que, por ejemplo, las noticias que no son noticias, ayer, por ejemplo, o antier, se les había colado entre tanta matazón decir que a las 9:30 de la noche habían entrado a un casino en un centro comercial o en un centro de la ciudad de Morelia y había habido una tirotiza, que habían sido lesionados en escenas de pánico. Sí, lo dieron a cuentagotas, mal y sin saber la verdad. No sabemos de dónde son los heridos, si hubo heridos, no hay el testimonio de personas que fueron, no hay una información más que de los hechos que fundamentalmente trascienden por las comunicaciones actuales, y no también se lo callan. Pero la pregunta fundamental es ¿por qué hay un casino en un centro comercial, en una ciudad y en un estado de tanto peligro delictivo? Esa es la pregunta. Yo soy gobernador de Banderilla y sé que en Banderilla hay 5 gavillas que se están disputando a la población. Y sé que se cobran, ¿cómo se llama eso de exterminios? No. Extorsiones. Se cobran extorsiones en todos y que hay un pleito de la fregada entre todos. Y sé que el alcohol, la prostitución y el juego son elementos fundamentales donde prolifera o se desarrolla esto. ¿Voy a permitir que haya un casino en mi Puebla? ¿Qué soy? Cómplice. No tiene vuelta de hoja. Puede ser la ley, la aplicación de la ley, la constitución, la no constitución, las normas locales, lo que puede ser angas o mangas. Si en un centro donde existen y pululan tales peligros, yo por X circunstancias que me obliga la ley mantengo un casino, de facto, que en Banderilla dicen de hecho, los empleados del ayuntamiento, de hecho estoy propiciando el desarrollo, el caldo de cultivo, la tierra fértil para la delincuencia.
Esa por otra parte. Es decir, nadie ve lo que sucede. La palabra vacía, hueca, sin sentido, balbuceante e insegura de un funcionario que quiere convencerme de que no todo está podrido, pero que hubo 30 muertos, y quiere que sea un incidente natural de la naturaleza, como el resumen del crimen de Angie, la señorita de Milenio, de Bruto. Sí, bueno, es un incidente. No, bueno, no es todo. No es todo. Y el locutor tiene que tragar camote porque es un patrocinador. Y así no se puede gobernar el país. No se puede gobernar porque la verdad no funciona. La verdad no opera y la verdad no se dice. Y la verdad es que la realidad, lo que tenemos, lo que vemos, es una incapacidad. Y esa incapacidad no es por tontería, no es porque en realidad no tengan la posibilidad de detectar, de investigar y de saber. Hoy resulta que los investigadores, bueno, la investigación prácticamente no existe. Por ejemplo, si vamos a 8 semanas de que desaparecieron 10 o 12 jóvenes de un lugar y no sabemos exactamente qué eran, a qué se dedicaban. Bueno, y son los que les hicieron publicidad, porque si supieran cuántos han desaparecido en todos lados. Bueno, pues fíjate, no sabemos qué eran, qué hacían. ¿Qué hace un bar abierto a las 10 de la mañana del domingo? No creo que sea en nuestras costumbres. ¿Qué horarios tienen? ¿Qué dicen las autoridades de la ciudad donde eso se realiza? Sus familiares obviamente que lo lloran porque lo sienten. Hay crímenes alrededor de eso, crímenes horrendos. Tienen a prisioneros que después, por falta de pruebas, liberan. Los familiares en la angustia total. Total, nada. Pero de eso se ha desprendido un enorme cúmulo de publicidad, de rating y de posibilidades para que el funcionario venga a decirnos que en cambio se hizo una ciclopatines, hizo una pista para patinar y que puedes ir de un parque a otro, que a todo, ¿verdad? Y para que sepas que ya Bimbo nos regaló una camioneta para hacer publicidad ecológica. No, pues qué interesante. Y que se van a depositar 20 costales de arena para que la pobre gente tenga la ilusión de que fue a Acapulco. Y el día 10 de mayo va a venir a cantar, vamos hombre, hostia, un español para las madres de los mexicanos. De esquizofrenia pura. Es que se ha preparado a México para la idiotez. Pero mucho cuidado, porque el camino entre lo humano y lo idiota puede tener a la mitad una resultante que no va a parar nadie. Si el pueblo se da cuenta de que lo han hecho tonto, entonces no van a dejar, el pueblo no va a reaccionar para discernir ni discriminar quién se la debe, sino que van a agarrar parejo. No van a decir el de Walmart sí, y el de Chedraui no, y el de Comercial Mexicana sí, y el de Costco. Y van a entrar a saco, en todas. Porque se tomó y se pensó que el pueblo era idiota. Y el pueblo no es idiota, el pueblo es una víctima. Y así se le ha considerado siempre. Y el principal elemento que se ha utilizado para hacer que el pueblo adquiera características de víctima es deseducarlo,
Primero, no educarlo. Luego, educarlo especialmente. En México es el único lugar donde la ignorancia forma parte de la educación. ¿Le apuntas? En México es un país donde la ignorancia forma parte de la educación. Me explico. Yo te estoy educando para que seas ignorante. Porque después de que seas ignorante te voy a convertir en un nicho de mercado. No me va a importar que comas. Lo que sí me importa es que compres. Porque en mi criterio y en mi criterio neoliberal salvaje, no me importa que sepas, no me importa que vayas a la universidad, me importa que vayas al mall. ¿Te digo mall? ¿Así se llama? No me importa que vayas. Por eso el rector Narro, como se llamen los que quieran, que Choifet, que dice, vamos a hacer 50,000 plazas. No. Sepan que tienen enemigos. El verdadero poder mercantil y comercial de México no quiere hacer universidades, quiere hacer supermercados. El verdadero poder en México no quiere hacer universidades, quiere hacer supermercados. Y mientras esos valores, casi me siento viejo o abuelo, bueno, es que soy. Pero si yo encontrara un joven, digamos de 20, 30, de 40 años, que fuese hombre de política y que me pudiera echar una copa, un trago, una copa de vino, un café, lo que fuera con él, como hago con mis cuates, nomás que vayan, ya no se cuecen al primer hervor, no, yo digo una generación anterior, no los de 60 o 70 como son mis cuates, sino los de 40, 30, 40 años, seguramente que tendrán que ser sensibles a esto, y seguramente que tendrán que hacer que prive en el futuro, ojalá lo viésemos, un reacomodo de los valores. Es decir, ya no va a ser valor el récord Guinness, ya no voy a querer romper el récord no voy a sentir orgullo por ir a ver un cantante extraño a mí al Zócalo y que haya 10,000, 20,000, 30,000 gentes. No, eso ya no es mi valor. Ya no va a ser mi valor el hecho de que en Jalapa se vayan a dormir en la calle porque quieren 20,000 jalapeños entrar al programa Nuevos Valores Televisivos de Bailando con o la madre lo que sea. Todos los valores. Es decir, me va a gustar el deporte como deporte, no porque me han imbuido, metido, zambutido en la mente, ¿cómo se diría eso? Impregnado la mente de un falso nacionalismo estéril, imbécil, para decir toma cerveza y come harina, güey, en la camiseta del Chicharrito. Y de que tenemos que ganar y tenemos que ganar, y que la palabra gol dure 50 segundos como un esfobe orgiástico, orgasmo de México, que no convence a nadie. Anoche sucedió. 50 segundos, grita el imbécil, sobre un triunfo pírrico. Pírrico, dime lo que es pírrico. Una victoria pírrica, un gol de uno de los muñequitos verdes, de los ratoncitos verdes, que finalmente valieron para puro gorro. Y lo pírrico es dicho de un triunfo, de una victoria obtenido con más daño para el vencedor, conseguido con mucho trabajo, triunfo pírrico. Bueno, primero les digo que es Procas, ¿verdad? Que sí, espérate, pírrico también de poco valor e intrascendente. Lo digo porque a propósito, cuando metió un gol México, el güey ese duró 50 segundos. Y cuando los panameños metían un gol, decía, gol. Dime, por favor. Dice, bueno, pírrico es el obtenido con más daño para el vencedor que para el vencido. Ya está. Y Procas, desvergonzado, atrevido e insolente.
Muy bien, muchas gracias. Entonces, ayer, por ejemplo, yo puse un tuit rememorando alguna vez que Haití le ganó a México. Confieso que no era mía la reflexión y que por aquí la tenía yo y solamente le puse gracias, Panamá. Hice la prueba porque dije, bueno, pues que me mienten mi mamacita santa, no hay ningún problema. Y ayer tuvo como, no sé, esa cosa que dicen ustedes, lo retuitearon como 70, 80 personas, y luego le ponen algo que yo no entiendo mucho, que dice favorito. ¿Será que les gusta o no les gusta? Pero yo considero mucho el hecho de poner, bueno, había perdido México, como es natural que digamos todos, perdió México, perdimos, ¿no? Dos cosas habría que hacer notar. Aparte de las características y de el aspecto físico de la decepcionante actitud de los jugadores, que me late siempre que están en un escenario escenográfico donde tienen muy en cuenta que están siendo filmados y que los están viendo millones de gentes y que obviamente no pueden tener consigo todas las cualidades necesarias de agilidad, de destreza, por cuidar un poco la figura, pero eso no lo examino bien porque no lo tengo bien evaluado. Lo que sí es que parece que el partido fue en Dallas, circunstancialmente, y la gente de allá al final del partido, cuando ya todo estaba perdido para México, imploraban al cielo, levantaban sus ojos, un poco húmedos, un poco como queriendo llorar. Y ese nobilísimo sentimiento de nacionalismo falso y mal canalizado desde mi punto de vista, resultaba una dolorosa manifestación de surrealismo el hecho de ver aquellos sombrerotes enormes, ridículos, de verles sus rostros mexicanos, totonacos, zapotecos, zacapuastlas, de donde sean mayas, lo que fuese, donde se adivinaba el rasgo de la bisabuela, del bisabuelo, dejado en esas tierras. Y ahí se veía el dolor de la impotencia, el dolor de querer ser y no ser, en una terrible mascarada donde, como digo, un sombrerote enorme, ridículo, de caricatura del ratón ese, el ratón mexicano, con la cara pintada, o disfrazado de payaso, que había unos, o la bandera de México como zarape puesta en la espalda para ver si los protegía del rayo de la exclusión del famoso partido de fútbol. Ese panorama, el querer y no poder. Claro que al comerciante, aquel que dice, a mí no me importa que me quieras, es más, puedes odiarme, lo que me importa es que me compres. Ese es el complemento de ese pensamiento, para que nos odien más. Pero lo lamentable de ayer es que ya no existe el concepto del odio, del fracaso, para este señor que era el de la selección, que se llama Crespo. Me da igual, es un señor alto que está indeciso ahí. Ya no importa que, si tú importa que compres, tú eres un fanático, tú eres un seguidor, tú eres un cliente, no eres un deportista. Y tan cliente eres que a la camiseta le voy a poner toma alcohol o toma cerveza. Y al otro le voy a poner toma Bimbo.
toma o come harina. No importa que tengamos el primer lugar en alcoholismo o uno de los grandes lugares en alcoholismo, y no importa que tengamos los altos lugares de grasas perjudiciales para la salud, o de harinas o de la madre, lo que sea. Y surge en mí la palabra y la frase para que nos odien más, porque no me importa tu odio, no me importa tu cariño, me importa lo que compres con lo que te quede, lo que te dejemos. Por eso ayer yo le puse, cuando iba al primer tiempo, México podría perder, pero lo muy grave, lo que sí es noticia, y el perro Bermudos, o Bermúdez, o Bermudis, o como carajo se llame, no lo va a decir. Lo que parecería ser que deja de importar si México gana o pierde. A la mitad del juego yo le puse otra cosa y después vine a ver cómo terminaba el partido, pero dije, lo más grave del asunto es que parecería ser que el desánimo de lo nacional es tan grave que ya nos vale gorro. Tan hartos estamos ya de ese engaño para convertirnos en ignaros. Ignaro quiere decir pendejo, para no andar con muchas explicaciones diccionariles. Convertirnos en unos ignorantes, como que ya no tragamos el anzuelo. A ver qué se les ocurre. Porque el día que México deje de interesarse, y parecería ser que estamos en los umbrales, en la entrada y en la puerta de que a México le deje de ser TV dependientes de las necesidades económicas de las empresas televisivas mercantiles. Eso parecería ser. A ver cómo le hacen. A ver cómo le haces para llenar sus cientos de horas de televisión, porque no tienen con qué. Y si las van a llenar con las necesidades de empresas mercantiles, sostenedoras de equipos de fútbol, balines o inútiles como nuestros que vimos ayer, ratoncitos verdes que les llamaba Fernando Marcos, que les llamaba porque a pesar de que eran pequeños, raquíticos y mediocres de apariencia, el tiempo ha demostrado que no solo lo eran de apariencia, sino que también tienen un interior y una personalidad raída, rascuacha y mamoncísima, y que a la hora de la hora no funcionan para nada. Y les ha entregado todo un país y todo un empresariado mexicano su tiempo, su dinero. Pero, como decía el proverbio aquel, como dice, Salamanca no da lo que la naturaleza no presta. Salamanca non dat qui naturaleza non presta, algo así decía. Salamanca no les puede dar lo que la naturaleza no tienen. Porque lo que tienen que tener fundamentalmente es una formación, y evidentemente con una formación cultural. Y esa no la tienen porque le tienen pavor. Entonces, queda pues dicho que, y ayer cuando le puse ahí eso de que gracias Panamá, ¿y por qué dije? Dirán, oye, no seas desgraciado, no seas malnacido, ¿por qué renuncias a tu país? Nada de cuales a mí no me vengan con cuentos. Porque el fútbol no es México. La futbolización de un país no quiere decir que el país, por el fútbol, se haga más mexicano. Bien por el contrario, porque son los medios de la comunicación electrónica los que han desbastar es raspar y quitarle eso como es grande, ¿verdad? Le han quitado la corteza y la cáscara nutricia, que la cáscara de un árbol no es la cáscara, la corteza. Eso es lo que ha hecho la televisión. Imaginen ustedes un árbol frondoso, que es lo mexicano, o era.
La televisión le empieza a hacer rajadas y rajadas y rajadas y le corta pedazos y pedazos, y la comunicación de esa savia ya no llega a las ramas. Las ramas son las nuevas generaciones. Y tiene usted, como decía Monsiváis, una sarta, un atajo, una parvada, una caterva de mexicanos sin figura, sin nacionalidad, sin posibilidad de comunicación, fuente de muchos de los problemas de criminalidad actual, y con un mugroso concepto de los valores que debe tener un ser humano. Evidentemente que hemos preparado un país que se destruye a sí mismo. Es una máquina que tiene muchos engranes y que tiene una palanca al final de todos los engranes que se da de golpes. El primer elemento de la destrucción de nuestro país es el mexicano educado al estilo de la educación que se hace para que haya una mercantilización del ser humano. En México se ve. Y todo se aplica de manera a que el problema del libro de Cereijido se llama, se hace una realidad. Es un argentino estudioso de la realidad mexicana y que hizo el concepto filosófico y psicoanalítico de lo que en México él le llama así la hijueputez. No estoy diciendo la palabra, a la cual me adhiero evidentemente, porque lo llamó con toda la propiedad del mundo. El caso más evidente de hijueputez que pueden haber, lo vieron ustedes ayer en el ¿cómo se dice? Dedecus natura, quiere decir, en el redrojo, escarabajo, aquel que se ensaña contra la canasta de un niño vendedor. Todo México. Voy a hacer la anatomía exacta de lo que usted seguramente ya vio. Un cuate con poder, gordo, ceboso, que es funcionario público. Ese funcionario público está ebrio de poder, es prepotente y está aplicando la ley por las calles de Tabasco. Nótese bien la región geográfica, Tabasco. Entonces ve a un niño que es la punta de una cadena. El niño no está ahí por voluntad propia. Está cumpliendo un lamentable destino del país. Es un niño seguramente no deseado. Es un niño que nació accidentalmente por incultura, hijo muy factiblemente de un matrimonio desavenido, sino de una violación, con un padre alcohólico, una mamá inmersa en la ignorancia, con valores estrictamente de los impuestos por la información televisiva, y que no tiene para comer. ¿Qué es ese niño? ¿Ese niño es un delincuente? No, ese niño es una víctima. Ese niño fatalmente tuvo que estar ahí. Y si es delincuente, y si es sicario, y si es un niño que está vendiendo marihuana, y si es un niño que está robándole la cartera a alguien, sigue siendo una víctima. Porque por lo menos los últimos 50 o 60 años, su país lo ha formado para que su papá y sus abuelos fueran empleados, subempleados, compradores, para que todo lo que ganasen lo invirtieran en las necesidades creadas por un sistema mercantil. Ese niño es una víctima. Pero existe la hipócrita y terrible figura de la autoridad. Como dice la señorita esta, la autoridad. Y la autoridad que es complaciente, agachona, lambiscona y cómplice del gobernador ratero de Tabasco, voltea y dice, tengo que
cumplir con mi deber patrio, voy a aplicar la ley. Y se voltea y aplica la ley contra el niño que no tiene defensores, que no tiene abogados, que está solo, que tiene hambre, y le vale madre, saca tus cosas y voy a aplicar, estoy aplicando la ley, está cumpliendo con su deber, está aplicando la ley. Ah, pues el gobernador te va a premiar, don cosa ese. Ahora que te vea el gobernador te va a dar un premio por aplicar la ley. Y poco a poco vas a ser jefe de los cuidadores, y luego vas a ser presidente municipal de Macuspana, y luego vas a ser jefe municipal de Villahermosa, y luego ahí te las llevas y te lanzas para diputado, y luego vas a ser gobernador del estado, y así sucesivamente. Pero todo se va a demostrar porque te vas a ensañar, te vas a enojar y vas a demostrar tu estricto cumplimiento de la ley aplicándola contra un niño de 6 años que anda vendiendo chicles. Oye, pero pasaste 6 años al servicio abyecto ahí, como tapete de garniero, no hiciste nada, no se oye, y se voltea para el otro lado. Porque la ley en México, eso corrobora la tesis de nuestro programa de siempre, aunque luego se le atribuyan otros güeyes, igual que yo. Eso corrobora la tesis que tenemos. La aplicación de la ley en México tiene grandes aspectos de injusticia, y apúntale. Es decir, es el único país del mundo donde aplicando la ley estás cometiendo muchas veces un acto delictivo. Verbo y gracia, el que vimos. Y hay dos cosas, porque el que comete un acto delictivo aplicando la ley está evidentemente, como es pleonástico decirlo, cometiendo un delito, pero amparado por la ley. Esa, yo no sé si debo decir dicotomía, pero no me gusta la palabra, ni quiero adornarme, esa fregadera que hay, de que cómo va a ser posible que yo aplique la ley y esté cometiendo un delito, se ve en las delegaciones de aquí. Aquí hay un resquicio en el cual puedo aplicar la ley. Oye, pero son fregaderas. Ah, no le hace, la ley me lo da permiso, venga para acá la lana, venga la mordida, y aplicamos la ley y se jodió. Y a ver, ni quien puje. Y aplicas la ley haciendo un acto de verdadera injusticia, prepotencia, y eso en Veracruz se llama, esas no es aplicar la ley, esas son chingaderas. Seguramente se refiere al video del funcionario de Villahermosa, Tabasco, que Juan Diego López Jiménez, que abusó de su autoridad quitándole a un menor cargando una canasta, mientras él lloraba, lo hizo que tirara pues lo que traía para vender, y además se quedó con 3 cajetillas de cigarros que el niño también le ofrecía, ¿no? Pues sí, porque también fuma. Sí. Seguramente fuma. Pero en fin, claro que me refiero a eso. Pues todo el mundo vio el lleno de todas esas cosas. Que como están en México muchas personas, a lo mejor no saben. No lo vieron, bueno, pues sí. Pero sí. Afortunadamente, creo que la televisión, eso sí, pues resulta, pero la televisión no examina, evidentemente. Asqueroso personaje. Claro, la televisión se va por el rating. Es decir, qué desgraciado. Ya estoy haciendo rating, puesto que estoy haciendo, al presentar a un niño llorando, que es un acto verdaderamente de injusticia, es evidente, y a un desgraciado que le da de azotes, que lo azota espiritualmente y que lo discrimina, menosprecia, lo pisotea, lo patea espiritualmente, estoy teniendo los ángulos fundamentales del rating, que son, ¿cómo te dije que eran? Sexo, violencia o magia. Aquí es la violencia total.
Aquí es la violencia total. El ¿Contra quién? Contra un indefenso. ¿Qué hay de por medio? Una injusticia. ¿Qué tengo? Rating. Audiencia. ¿Cómo? Gratis. ¿Qué más puede pedir la televisión? Por eso lo has visto y lo han visto en todos los canales. Porque, ahora, además, nadie se va a enojar conmigo. Yo, presentador de televisión, lo digo, y mi programa va a tener rating, más auditorio. Pero este programa que hemos titulado El Alternativo busca la génesis, los orígenes y las causas, porque vivimos en un sistema mercantil neoliberal donde los valores están tergiversados, porque el desgraciado ese que se ceba en contra de un niño se agacha ante Garnier, como queda demostrado, por así convenir al sistema. Y es el único lugar del mundo, ya lo dije, también conclusión a la cual mis colegas no llegan, que habría que examinar de qué forma en México se comete un delito aplicando la ley. Y somos tan inteligentes, entre comillas, que no es más que la falta e interpretación de los valores. Somos tan fregones que aplicando la ley cometemos actos de injusticia que nos benefician. El reporte de ese desgraciado va a ser mañana. Bueno, quiero avisarles que se hicieron tantas investigaciones, después de acuciosas investigaciones se llegó a la conclusión de que el mercado en las calles de tal y tal y tal y tal y tal, y eso se va a servir para que su jefe se adorne, y eso va a servir para que el diputado pida 10 millones de pesos para combatir la mendicidad, y esos 10 millones de pesos entre todos se los van a robar, porque vivimos en un régimen corrupto. Bueno, de entrada, gracias a la presión de las redes sociales, ayer mismo fue cesado este funcionario público que humilló e hizo llorar al niño que vendía dulces. Fue cesado ayer mismo. El problema no es que cesen a un desgraciado de esos. El problema no es por qué lo cesaron. El problema es por qué trabaja ahí. Y si quieres hacer más preguntas, yo te las doy. ¿Por qué sucede que se castigue al vendedor ambulante sin haberle dado una educación por la cual nos han cobrado muchas veces? Y si quieres seguirle adelante, ¿por qué se ha tolerado al gobernante que se robe eso? Porque sucede en el estado de Garnier. Y en el estado de Garnier, mientras él tiene montañas de dólares, hay un niño que no fue a la escuela. Y hay un niño que tiene que vender en la calle chicles porque no sabe leer y porque no tiene mamá y porque su papá es un alcohólico, el alcohol que le vendió la televisión, y porque no tiene educación, porque el dinero de la educación en Tabasco lo gastó el gobernador para la casa de Houston o de Miami o de la madre. ¿Me entiendes? El problema es por qué un desgraciado de esos está ahí ejerciendo la ley. Esas preguntas ni se preguntan, como dice el chiste, pero esas preguntas no las hace la información televisiva. Por eso me dio mucho gusto que ahora, según dice Alzati, que tiene un puesto jerarquizado ahí en la Secretaría de Educación Pública, se está planteando la posibilidad de cambiar el mecanismo por el cual se llegue a clarificar, a reordenar los valores de la educación. ¿Cómo la ves? Pues sí. Ahora, el gobernador de Tabasco, que es el que nos debería explicar por qué está ese funcionario ahí, pues es Arturo Núñez.
Pues sí, pero el que esté, me voy a tomar una agüita de algo. Arturo Núñez o la orquesta de Arturo Núñez, quien sea, había una orquesta de Arturo Núñez, por eso lo digo. Pero, perdóname, el problema no es de Tabasco, el problema es nacional. El problema es nacional. Adelante. Cristina Ortiz nos dice que es capaz este hombre de venir a vengarse ahora del chiquito porque el sistema permite la podredumbre. Noemí comenta, El Chavo del Ocho para niños, telenovelas para las mujeres, fútbol para los hombres, zombies y más zombies. Saludos, Saldaña. Gracias. Qué bueno que ahora sí que, como dicen los políticos, qué bueno que me preguntó usted eso. No me preguntó nada. Pero en un momento, en estos programas, sacamos, o se me ocurrió lo que ustedes digan y manden, que México había pasado en los últimos 50 años por 3 periodos con unos paradigmas en su formación. Paradigma, según tengo entendido, quiere decir ejemplo. Los grandes ejemplos que ha tenido un individuo de 50 años en nuestra época, póngale hasta 60, 50 años, que son los hombres que nos gobiernan, han tenido 3 ejemplos fundamentales que le ha dado los medios de comunicación. Cuando yo digo los medios de comunicación no me refiero ni al Canal 11, ni al 22, ni al 13, ni a Telesistema, se llamaba antes, Univisión, Imevisión, de todos los que me han corrido, no. Me refiero en general al concepto, educar por medio de la imagen y del video. Entonces, han tenido 3 paradigmas fundamentales. Había la posibilidad en aquel entonces de que hubiese, no hay agua de Jamaica, ¿no? Que me dijeron que iban a hacer agua de Jamaica. Había la posibilidad de que usted le fuera al Guadalajara o que le fuera al América. Entonces, esa posibilidad era como en vez de que hubiera partidos políticos, usted le iba uno a otro. En el Canal 4 estaban los del Guadalajara y en el Canal 2 los del América. Y usted podía fugar todo el arsenal de sus inquietudes políticas. Repito, usted podía volcar o fugar toda la furia o todo el convencimiento de su ideología política en le iba a los jodidos de Guadalajara o le iba a los Canarios del América. Luego había que informar al mundo. Y entonces el informador fundamental de muchos años en México, 20, 30, 40 quizá, lo fue mi querido amigo Jacobo Zabludovsky. Estoy diciendo apreciaciones que pueden ser aceptables, obviamente o no, pero que no constituyen una crítica, porque las personas de las que estoy hablando les tengo un gran afecto y casi podría decir hasta cariño. Pero quien formaba la opinión de México era Jacobo. Claro, no todo tiene que ser información, seriedad política e ideología. Bueno, por eso estaba encargado Jacobo. Debo decir que yo estuve en la génesis de ese nacimiento. Él y mis amigos que viven lo saben. Sí, yo pensaba que era necesario que la información formase parte del acervo cultural del mexicano. Yo lo propuse. No es vanidad. Si usted cree que va a llover o no va a llover, lo dice. Bueno, yo creía que era necesario que la televisión tomara en mano la información del mexicano. Pero no era yo el adecuado, obvio. Entonces, Jacobo Zabludovsky se le encargó la finalidad de informar a México. Él más que nadie lo sabe. Cuando Juan González
ya estaba destituido, dijo: entré al programa de Jacobo siendo un exgobernador. Después de su programa, salí reinstalado en mi puesto. Eso es poder, ¿sí, no? Bueno, pero también había que divertir al mexicano. Había que darle sonrisa, alegría. Y Raúl Velasco tomó el estandarte de lo divertido, de los valores intrascendentes de la vida, y había que ir a buscar la patadita de Raúl Velasco para triunfar, para ser, para existir, hasta la fecha, no estando en el ámbito de su radiación televisiva. Todavía digo: oye, voy a hacer un programa, ¿no quieres venir? Porque, oye, pero no sé, ese cuate tiene miedo de que Telesistema o Televisa o Canal 13 lo castiguen. Entonces se iniciaron las bases de la desnacionalización del alma mexicana en un programa cuyos valores eran lo mediocre, lo banal o lo gringo. Se acabó. Y tan sabia ha sido la filosofía de la televisión, es decir, con Jacobo se informaba, se reía. Lo hicieron Mr. Amigo en Estados Unidos, pero but of course. Y faltaba otro. ¿Qué le damos a la infancia? Vamos a darle al Chavo del Ocho. ¿Y dónde está el Chavo del Ocho? Ahí en Oaxaca, en Tabasco. El niño que anda yendo para es el Chavo del Ocho. Es el Chavo del Ocho que está llorando porque llegó el gordo que le cobró la renta y no tenía para pagar. Y andaba vendiendo sus babosadas y entre todos le dieron de palos, como el lobo de Gubia. Es decir, la sociedad está discriminando al niño que no tiene para comer. Joder, díganme si no es cierto. El niño de Tabasco es el Chavo del Ocho que anda poniendo su negocio, entre comillas, pero que vienen los de la cuadra, el papá, la mamá, doña Chencha, el otro niño Popis, que tiene su Ferrari ahí en Tabasco, y que la hija del señor licenciado es gobernador, que tiene su departamento allá, y entre todos lo mandan al carajo, le quitan su mercancía, y él se queda en su barril llorando. Ese es el Chavo del Ocho. ¿Cuánto? Digo, ¿cuándo? En el año 2013. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Dónde me pueden decir ustedes que ahí la llevamos? ¿Dónde me saca el gobernador de Morelia que todo está bien porque ha aumentado el índice de los viajeros que van a los hoteles? Eso habrá que examinarlo. Esto no es una crítica ni mala leche ni con nada, son jirones, pinceladas de una realidad que estamos viendo cotidianamente y que aquí lo decimos como un elemento alternativo sin molestar a nadie y nada más. Créanme que si también estuviese en un medio de comunicación comercial, cierran las puertas, también lo diría. Porque no puede considerarse ni como una falta de respeto, ni como una grosería, ni como nada, sino como una idea. Parecería ser que eso no conviene. ¡Qué barbaridad! Querida Mona Lisa. Definitivamente es una situación grave, sobre todo que el INEGI sacó los datos del último sexenio en cuanto a capacidad de compra de bienes y servicios durante los últimos 10 años. Y la noticia es que bajó el poder adquisitivo de 43.698 en 2006 a 36.125, o sea, de por sí un ingreso paupérrimo de 3.361 mensuales, ahora bajó a 3.010. Y pues yo no sé cómo dicen que va todo muy bien. Bueno, señor Saldaña, se nos acabó el tiempo.
Nos vemos mañana. Hasta mañana, mi querida Mona Lisa, que estés bien, mucho gusto. En el alternativo que dice lo que la televisión calla. Que estén muy bien todos, muchas gracias por escucharnos.